¿Cómo están ustedes, amigas y amigos? Muy buenos días. Saludamos a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta nueva jornada del Café de la Gracia. Bienvenidos, Café de la Gracia recargados. Bienvenidos a una nueva jornada de conversación, de análisis, de reflexión, de críticas inclusive saludables, de conversación sobre el Evangelio, los valores cristianos, las doctrinas del cristianismo, como lo hacemos cada mañana. Tenemos que primero que todo agradecer a los que nos permiten poder sacar adelante esta señal, gracias a Fundación Metanoia que patrocina este contenido, a Metanoia TV que produce este contenido, gracias también a los medios de comunicación asociados que nos permiten poder sacar adelante esta señal a través de sus audiencias. Agradecemos a La Voz de Pucón, desde Pucón a toda la zona lacustre. Un aplauso para La Voz de Pucón, gracias por acompañarnos, más de 5 años ya al servicio de la comunidad lacustre ahí de Pucón, Villarrica, Curarrehue y alrededores. También agradecemos a ATV Valdivia, casi 30 años al servicio de la región de los ríos, desde Valdivia a la región, a toda la región de los ríos y el mundo. Este contenido es un contenido externo para cada uno de estos medios y por lo tanto nuestras opiniones, comentarios, mensajes y otros contenidos divulgados en este horario no necesariamente representan las líneas editoriales de cada uno de estos medios y por consecuencia no son responsables de ellos. Estamos hoy día en un capítulo especial, hay que decirlo, para ser completamente transparente con ustedes. Estamos en un contenido pregrabado. Este fue grabado el día de ayer, miércoles en la tarde, muy reciente igual, ya que por razones de agenda estábamos imposibilitados de poder acompañarlos. Por lo tanto, no podemos ir monitoreando directamente sus comentarios, porque mientras estamos grabando esto no hay comentarios. Por lo tanto, por esa razón no podemos ir monitoreando los comentarios en directo, pero si escríbanos los comentarios, si los vamos a ver y vamos a elegir el mejor comentario para analizarlo en el capítulo siguiente. A partir de hoy, el mejor comentario del capítulo anterior va a ser expuesto en el capítulo siguiente para analizarlo, para comentarlo, para discrepar inclusive respetuosamente. Creemos profundamente en la libertad de conciencia y de análisis, por lo tanto, la idea es generar una conversación tranquila y por consecuencia el comentario destacado tiene también la posibilidad de responder a nuestros comentarios participando en vivo y en directo, si así lo requiere. Como ya dije, este es un contenido pregrabado, importante destacarlo, pero insisto, escriban comentarios porque lo seguimos monitoreando. El capítulo de hoy es un capítulo especial, diferente, intenso. Vamos a hablar de aquellas cosas que son más necesarias que nunca de hablar, pero que muchas veces no se hablan. Y por lo tanto, para hablar de verdades incómodas, yo necesito estar acompañado, ya lo dije, no me meto en peleas grandes sin el respaldo suficiente. ¿Quién mejor que Esteban? ¿Cómo estás? Mucho gusto, amigos, a todos los que nos vayan a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder estar nuevamente en un programa para meternos en problemas. Sí, eso es lo fantástico de todo. Es como rara esta experiencia de grabar sabiendo que va a salir al día siguiente, ¿eh? No hay como la transmisión. Sí, no claro, pero hay que ponerle igual el mismo entusiasmo nomás. Así sí, no, yo estoy más entusiasmado que nunca, calorado más encima, hace un calor aquí, sí, manga corta, shorts cortos. Es que me saco la camisa, yo no sé qué pasó con 2 semanas esta cosa de estar abrigado a estar así. Sí. Algunos dirían que el calentamiento global, no lo sé, eso es para hablarlo en otro tema, la visión cristiana. Porque otros dirían que son los ciclos, que este es un ciclo natural, que han pasado varios años. Podríamos organizar un programa para invitar a un par de científicos y hablar de esto. Me gustaría abrir. Sería interesante. Sería interesante, ¿eh? Oye. Hay varias
hay varias ideas científicas que están, doctrina, ideología, yo diría más bien científica, que algunas de ellas muy apocalípticas. Yo me acuerdo a Al Gore hace algunos años vaticinando que a estas alturas poco menos íbamos a estar bajo el agua, casi, Sí, estoy claro. exagerando. Pero más o menos era la idea, digamos que iba a haber países completos, sumergidos, en fin, cosas que no han pasado. No, con eso no niego que pueda ser verdad lo que anunciaba, solo que quizás los cálculos fueron exagerados, es otro tema. Pero lo que voy es que hay muchas ideologías científicas girando, dando vuelta en el pensamiento moderno. Muchas de ellas son contrarias al Evangelio. Sí, Algunas de totalmente. ellas, como por ejemplo promover el tener menos hijos por Claro. causa de la sobrepoblación y un montón de cosas que son contrarias a los valores cristianos. Creo que hay una Sí, conversación interesante. Cómo vemos desde la Biblia y desde los valores cristianos estas nuevas ideologías científicas. Pero ese no es el capítulo de hoy, aunque podríamos abrir el tema con toda tranquilidad. Enfoquémonos en aquello que nos reúne el día de hoy, tal como dice el título de esta transmisión, dice: el problema siempre es con Dios. Y correcto. César, para ir contextualizando un poco y que la gente tenga una perspectiva al menos de qué es lo que queremos hablar nosotros, eh, la pregunta, o lo que queremos tratar de decir cuando decimos que el problema es siempre con Dios, es, es que en general mucha gente, en la actualidad inclusive, muchos cristianos inclusive en la actualidad, o que se autoperciben como tales, han planteado la idea de que Dios es un ente bueno, misericordioso, condescendiente, como conversábamos en unos capítulos atrás, que por lo tanto le entrega solo cosas buenas al hombre y que por consecuencia todos los elementos, toda la problemática del hombre, el hombre la tiene con Satanás. O sea, cuando se trata de irse al infierno, es Satanás el que lo manda al infierno. Cuando se trata de los castigos, es Satanás el que te castiga. Cuando se trata de la enfermedad, es Satanás el que te da la enfermedad. Cuando se trata de la angustia, dificultades, etcétera, es Satanás. O sea, Dios te da solo las cosas buenas, buenas a tu juicio, cómodas, agradables, aceptables, y todas las cosas malas las da Satanás, el diablo, pongan el nombre que quiera. Hay un montón de expresiones populares inclusive para referirse, pero estamos hablando del adversario Sí. del cristiano. Así que bueno, en general lo primero que ya yo creo que ya la gente ha inferido por la forma en que hemos presentado esto es que esto es una mentira. No existe ninguna idea cercana en la Biblia respecto a esto. Eh, cuando vemos las descripciones de Dios respecto a la relación que tiene con el hombre, lo que vemos es que el mismo Señor Jesucristo dijo que si hay que temerle a alguien, hay que temerle a aquel que puede y que tiene el poder de enviar el cuerpo y el alma al En infierno. el infierno, sí. O sea, si es que hay alguien a quien nosotros, el ser humano, debe ver como un adversario, como un enemigo, es a Dios. Yo sé que esta declaración que acabo de hacer suena un poco, no sé, incómoda quizás para la mayoría de las personas, porque muchos prefieren como, no sé, como esta figura de los cariñositos, como el abuelito amigable y cercano, que acepta todas las cosas, que te llena de deleites, de placeres y de gustos, pero que en realidad no cuestiona absolutamente nada de ti. Claro. Y lo que yo estoy diciendo es completamente contrario a eso. Pero la Biblia nos enseña claramente que en los cielos el ser humano, el hombre natural, el hombre engendrado, desde la concepción en adelante, lo que tiene es un enemigo, es un adversario. César, ¿qué opinas de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es sumamente necesario remontarnos bien atrás, al comienzo, al principio. Que resulta que en el principio Dios creó al hombre y le plantea al hombre, le da el huerto del Edén, le dice: "Lo tienes que trabajar, lo tienes que labrar, le va a poner nombre a todas las especies, bla, 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 bla", crea a la mujer y le pone una condición. Y le dice: "Mira, del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás". ¿No es cierto? Tenemos la historia y está escrito que aparece la serpiente, tienta a la mujer se ve tentada, se convence, va, conversa con el hombre, lo convencen y ambos comen del fruto. Y resulta que aquí, lo que ocurre aquí es que ellos desobedecen una orden directa de Dios, influenciado por el engaño de Satanás, de todo lo que podamos pensar respecto de eso, pero ellos desobedecen a Dios y la falta que cometen no es contra Satanás. Ellos cometen una falta contra Dios. Y el que condena al hombre cuando el ser humano cae, cuando Adán cae, es Dios.
Dios genera toda esta condena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que el hombre ahí se mete en un problema con Dios. El hombre está en un problema con Dios porque es él el que demanda justicia. Es él el que demanda que sus estatutos se cumplan. Es él el que le dijo, no hagas tal cosa. O sea, por favor, le puso un solo límite y no fue capaz de cumplirlo. Y resulta que el hombre viene y se condena. Es condenado por Dios el día en que el hombre desobedece. Entonces, ¿es que el hombre tiene un problema con Satanás? La paga por este problema o la solución al problema se le entrega a Satanás bajo ningún punto de vista. El hombre tiene un problema con Dios. Es a Dios al que hay que pagarle el justo precio que él demanda a causa del pecado. ¿Cuál Es es a ese Dios, justo precio, César? ¿perdón? ¿Cuál es ese justo precio? ¿Qué La dice sangre, Dios? la sangre de No, su propio hijo. Bueno, el alma que pecare, esa morirá. okay. O sea, establezcamos entonces que las personas tienen que tener plena conciencia de que Dios, cuando ve a un alma pecadora, lo que fluye de su corazón es la necesidad, voy a decirlo así para explicar, voy a personificar a un ser invisible, eterno como Dios, pero lo que genera en él es la necesidad de que esa alma muera. Sí, correcto. Esté apartado, porque consensuemos que cuando la Biblia habla de muerte no está hablando de aniquilación, está hablando de separación, de apartarse. Sí, O sea, exactamente. Dios ve al alma humana natural y lo que genera por el estado natural de depravación moral, de pecaminosidad, de muerte espiritual, lo que genera y lo que propicia en el corazón de Dios es la necesidad de apartarlo, de que esté Correcto. lejos de él y por consecuencia destruirlo con su ira. Es lo que la Biblia nos enseña cuando Juan 3 dice que aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él. O Claro. sea, la respuesta natural del hombre de Dios frente al hombre natural es la muerte. Sí. Ahora, eso que estamos diciendo es anticultural, o sea, la mayoría de las personas de verdad cree que en los cielos hay un Dios amigable, amistoso, cercano, que es capaz de tolerar cualquiera de las acciones que hagamos, que nos va a aceptar cualquiera sea nuestro esfuerzo, que va a nuestras acciones, cualquiera sean, Dios nos va a aceptar, porque nos ama tanto que está absolutamente metido con nuestra salvación, indistintamente a nuestros comportamientos, a nuestras acciones, a nuestra identidad. Eso es lo que la mayoría de los seres humanos nos enseñan, sobre todo las culturas occidentales, pero Sí, vemos a la luz de la escritura la, que no es la así. gente, la gente cree que aquí hay como una especie de guerra en donde hay dos bandos. En un lado está Dios y en otro lado está Satanás, y ambos bandos están luchando por el hombre. Y como que en realidad la gente dice, no, yo puedo escoger, que no sé qué. Y el punto es, Satanás, inclusive Satanás está al servicio de los propósitos de Dios. Sí, el hombre está realmente, y es triste, y tratar de explicarlo a veces no, la gente no lo entiende. El hombre tiene un problema gigantesco con Dios, porque el Dios condenó al hombre, y este hombre, nosotros en el estado natural en el que estamos, no tenemos cómo de antes salir de esa condenación, no tenemos cómo solucionar ese problema. Y creemos y pensamos, y mucha gente piensa que por hacer una cosa buena, por tratar, porque también se nos ha metido en la cabeza que existe como una balanza de las cosas buenas y malas, y que en realidad si tú haces si haces más cosas buenas que malas, no vas a estar condenado y que siempre vas a poder ir al cielo. O sea, de hecho, toda la gente, tristemente, esto ya lo hemos conversado, esa cuestión del que en paz descanse, toda la gente en el inconsciente colectivo cree que una vez que la persona muere va a estar en paz porque Dios, tal como tú lo has dicho, este viejito que está ahí, que todo nos acepta, que todo nos recibe, va a recibir sin ningún problema al alma pecadora que murió. Y eso no es así. Eso es una mentira terrible, porque mantiene al hombre engañado en la situación en la que se encuentra. Si el hombre tiene un problema grave con Dios, y lo extraordinario, creo que tal vez me estoy adelantando a esto, es que Dios sabe de este problema. Y Dios lo sabía de antemano, y Él mismo provee la solución. Ahora, algunas personas pueden pensar, pero ¿por qué Dios permite esta cuestión? Porque Dios es justo. Dios es justo y su justicia está por sobre todo, y Él necesita, por la naturaleza de Dios,
Él necesita que su propia justicia sea satisfecha, porque si no, él se engañaría a sí mismo y él eso no lo va a permitir. O sea, de hecho, perdón, César, te interrumpí, termina. Dale más. No, o sea, es importante que la gente entienda esto y esto es un misil a la arrogancia y el orgullo humano. Dios no está determinado por nuestras percepciones ni por nuestras expectativas. Dios es una entidad inmanente, o sea, su fuerza, su definición, su eternidad, su poder, su existencia, en el caso de él, su esencia, Dios no existe, Dios es, porque Dios siempre es. La existencia requiere un inicio, no es el caso de Dios. No está determinada por nosotros, ni por las expectativas que tengamos, ni siquiera por este universo. O sea, dicho popular y folclórica o vulgarmente, si me permiten la expresión para que se entienda. Nosotros llegamos a una fiesta en donde la música no la ponemos nosotros. ¿Me entiendes? La realidad espiritual y las consecuencias espirituales no están determinadas por nuestras expectativas ni nuestros anhelos humanos. Es decir, yo fui concebido en este mundo, en un mundo que está caído, que está bajo la ira de Dios, en cuya mi composición espiritual y por consecuencia natural es de depravación. Por esa razón me gobierna el pecado. Estoy hablando del ser humano natural, describiendo al hombre natural. Me gobierna el pecado, la muerte, la iniquidad, la injusticia, el egoísmo y las innumerables expresiones de la pecaminosidad del hombre, muchas de las cuales los seres humanos hemos podido normalizar y por lo tanto las hemos venerado inclusive, pero sin embargo son delante de Dios abominación. Y esta realidad es la que hace que el ser humano esté justamente condenado delante de, como ya dije, esta entidad, este ente, esta persona llamado Dios, o le llamamos Dios solo para fines explicativos y didácticos, que es juez sobre todas las acciones, sobre todos los corazones, y pesa nuestros corazones. Correcto. Y eso es al margen de nosotros. Y es en rigor lo que nosotros creamos, pensamos o anhelemos o esperemos, eso se torna irrelevante. Dios no traiciona, como tú bien decías, su esencia y su esencia de santidad y justicia por causa del hombre. Ahora, frente a esa realidad que es, y como ya dije, inevitable, Dios tiene dos opciones, por decirlo así, para explicar nada más. Una opción es simplemente decir, lo siento, estás condenado. Naciste así, naciste en un mundo caído y por lo tanto te espera la condenación. Claro. Y Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo recto, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo Dios. ¿De acuerdo? Sí, La otra totalmente. opción es que Dios nos vea con misericordia, con favor y con amor y diga, yo tengo que hacer algo para salvar a esta raza perdida, y a esta raza que no tiene ninguna esperanza. Y lo que hace es provee un sacrificio, perdón, provee una operación de rescate extraordinariamente costosa, pero extraordinariamente eficaz y eficiente para los propósitos que él tiene de amor, por un lado, por salvar al hombre, y de justicia, por mantenerse recto, por mantener su justicia intacta. Y esto es justamente la persona de Cristo. Ahora, aquellos que están en Cristo, que reciben a Cristo, que creen en Cristo, experimentan esa expresión amorosa de Dios. Pero aquellos que le rechazan, como la gran mayoría, sabemos que la gran mayoría de los hombres nacen y rechazan a Cristo por su condición de depravación, ellos siguen en el destino que ya está trazado para cada uno. Y por lo Claro. tanto, el problema de esos hombres es Dios. O sea, el que los va a enviar al infierno, el que va a hacer que cada uno de ellos arda en el infierno, cualquiera sea. En otro capítulo vamos a hablar un poco de las expresiones o visiones bíblicas respecto al infierno, que por cierto, el que más habla del infierno es Jesús. O sea, es una doctrina irrefutable en el Nuevo Testamento. Eh, pero el que lo va a enviar, el que va a materializar esta trágica y miserable realidad y consecuencia para las almas humanas, es el propio Dios. La gente cree que es Satanás el que... De hecho, Eh, creen que Satanás está ahí como administrando la administrando cuestión y que como exactamente como administrando los hay uno, castigos. No, la gente no entiende que Satanás va a sufrir igual que los seres humanos y el que va a generar el castigo, y es un castigo terrible. Sí, por eso partimos el programa diciendo que el hombre tiene un problema con Dios. Dios se va a preocupar de que el alma injusta sufra por toda la eternidad. Y sufrimiento que, que en nuestra mente no logramos imaginar.
sufrimiento que existen algunas descripciones en la Escritura, pero el sufrimiento va a ser terrible. Y esto es lo que el hombre tiene, necesita escuchar, necesita entender, tiene un problema con Dios. Y si ese problema no se soluciona, si el hombre no es consciente de que está condenado, si el hombre no es consciente de que se tiene que arrepentir, si el hombre no es consciente de que necesita un Salvador, si el hombre no es consciente de que por sí mismo es incapaz de acercarse a Dios, va a ir a parar allá. Y otra cosa, perdón, no todos como dicen, no, si todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios, eso no, eso es la mentira, no sé si la más grande de todas, pero es una tremenda mentira. El único camino para ir a Dios es Jesucristo, no hay otro camino. Así lo estableció él. Porque Cristo era el único capaz de generar el sacrificio perfecto que Dios demandaba, el derramamiento de sangre que Dios demandaba por causa del pecado. Entonces, no, si la cosa no es a través de las obras, no es a través de la meditación trascendental, no es a través de no hay, la única forma es a través de Cristo. Y el hombre debe comprender, debe, y esto tenemos que, no solamente el hombre tiene que comprenderlo, esto tenemos que gritarlo a los cuatro vientos. El hombre tiene un problema con Dios, está en guerra con Dios. De hecho, la Escritura dice que éramos enemigos de Dios, enemigos, gente que estaba en guerra, combatiendo con él. No es que estábamos ni siquiera así como lejanos, sino que nuestro corazón está predispuesto, el corazón del hombre está predispuesto a hacerle la guerra a Dios. A causa de la naturaleza que hay en sí misma, en sí mismo, a causa de esta naturaleza perversa, de esta naturaleza pecaminosa que le impide al ser humano pecar, pero que una vez que está en Cristo, esta naturaleza es extirpada y hoy día la naturaleza de Dios está en él. Pero para esto tiene que producirse un encuentro sobrenatural, que también es algo que solamente Dios genera. Pero el problema es con Dios y la solución solamente la puede entregar Él. Ahora, lo extraordinario de todo esto es que Él, sabiendo que iba a haber un problema, Él genera la solución. Y Él se acerca a aquellos con los que Él tiene el problema. Él se acerca a sus enemigos para que sus enemigos puedan volver a tener esta comunión que fue cortada, puedan volver a vivir. Porque para Dios, insistimos en lo mismo que dijo Esteban, la muerte no es la extinción, la muerte es la separación de Dios. Y ojo que el hombre, no sé cómo explicar esto, pero el hombre realmente hoy está separado de Dios, pero disfruta de su gracia, de esta gracia universal, respira su oxígeno, disfruta de su sol, de su agua, pero el hombre cuando está en el infierno no va a haber nada de Dios, y eso va a ser absolutamente terrible. Lo único que va a haber de Dios va a ser castigo, 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 castigo. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse. Eso... Sí, no, o sea, de hecho, la Escritura es explícita en señalar que la razón de por qué el hombre es condenado es por la falta de arrepentimiento. Por causa de un corazón no arrepentido y se acumulas para ti ira en el día de la ira. Entonces, o sea, para decirlo en algunos términos más sencillos, para que la gente nos entienda de forma más didáctica, quizá es el ser humano, el problema del hombre, el hombre nace en una condición, condenado, pero Dios ha provisto todos los medios suficientes para que el hombre sea librado de esa condenación, porque Dios es amor. La Biblia dice que Dios tiene un amor y un compromiso con el hombre, por cierto, un compromiso que no está por sobre. Dios no es condescendiente, Dios es misericordioso. Acuérdense la diferencia, lo vimos 2 capítulos atrás. Búsquenlo en el capítulo que hablamos de la misericordia. Búsquenlo en YouTube ahí. Dios es misericordioso, no condescendiente. Es decir, Dios no traiciona su propia identidad para poder lograr el objetivo de alcanzar al hombre. ¿Ok? Eso además sería muy poco Dios. ¿Qué tipo de Dios sería? Un Dios que en realidad es veleidoso y que cambia su carácter y su identidad a partir de circunstancias específicas como la salvación del alma humana, porque el universo no gira en torno a nosotros. Es bastante antropocéntrico y arrogante creer que en realidad Dios va a cambiar y dejar cambiar íntegramente su identidad
dejar de ser y de amar lo que ama y de ser lo que es con el propósito o para poder salvar a todas las almas humanas. O sea, como si realmente el hombre y la existencia humana fuera lo único trascendente en la historia del universo y en la historia eterna. Algo que efectivamente no es así. Obviamente, como estamos insertos en la mitad de ella, creemos que efectivamente esto es lo único que hay. La mayoría de las personas creen que la vida, más allá de esta vida, es parecida a esta, y eso no es así. Jonathan Edwards decía que esta vida y el sufrimiento, refiriéndose al sufrimiento de esta, es el único infierno que un justo va a tener, es decir, lo malo de este mundo es lo único malo que un justo va a tener, pero también decía que las alegrías de este mundo, lo bueno de este mundo, por decirlo de alguna forma, es el único cielo que un injusto, que un impío va a tener. Porque lo que hay más allá de este mundo, para el impío, para aquel que rechaza y que no se arrepiente, es de absoluta condenación, sufrimiento, castigo en dimensiones que son inefables, que no se puede describir con palabras, pero que también son indescriptibles, porque la escritura establece analogías, comparaciones para referirse al infierno. Claro. Pero estamos hablando de un estado espiritual en donde existe plena y absoluta ausencia de Dios, del Dios amoroso. Lo que nosotros conocemos en este mundo es que Dios renueva su misericordia todos los días. O sea, por esa razón gozamos de extraordinarios momentos y circunstancias en esta vida, pero es por consecuencia que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Claro. En el infierno, en este lugar, en este estado espiritual posterior a esta existencia, no existe misericordia. La verdad es que, tal como tú decías, César, hay cosas que son imposibles de describir. La Biblia no nos explicita de cuáles son las formas, los mecanismos de dolor que considera ese estado espiritual o ese lugar de reposo del alma. Sí nos hace un montón de comparaciones que suenan escalofriantes y terroríficas. Creo que con eso debiera bastar para disuadir la dureza del corazón del hombre, pero tristemente no es así. Y muchos aún, a pesar de todas esas advertencias, rechazan la existencia de este lugar y aún más rechazan el camino de salvación que Dios ha provisto. Ahora, hemos hablado todo el capítulo hoy día respecto a que Dios es el que va a juzgar al hombre y el destino eterno en su alma. Y esto evidentemente, pero sin embargo cuando hablamos, de la relación con Dios, también nosotros necesariamente tenemos que entender que Dios no solo manifiesta su voluntad con nosotros, salvando o condenándonos. La voluntad de Dios se manifiesta en todo contexto, en todo momento, y por lo tanto, inclusive las cosas que son desagradables en la vida diaria, en la cotidianidad, también tenemos que entender, desagradable en un sentido humano, digamos, que no nos gustan. Por ejemplo, hoy día, hace poquito, en la ciudad, justamente acá en Valdivia, falleció, veía en la prensa hace poco, entiendo yo, una hermana en la fe, una joven madre en la ruta Valdivia, Payaco. Por cierto, es una tragedia. Hay, me imagino yo, esposo, hijos, hijas, desconozco, padres que están sufriendo y que están con corazón rasgado y quebrantado absolutamente por esta tragedia, que estoy seguro que para ellos, obviamente, esto no tuvo nada de bueno. Y por cierto, de nuestra parte, toda nuestra empatía, todo nuestro consuelo, todo nuestro amor profundo, sobre todo si son una familia que está en Cristo, porque coincidimos que aquí hay un dolor profuso en el alma humana. Ahora, ¿eso es algo malo o no? Y aquí viene la pregunta, justamente aquello que nos reúne, a propósito de lo que la música ya nos empieza a advertir. La pregunta de esta semana, vamos a tirarla al tiro. ¿Cómo Dios puede ser bueno si hace cosas malas para mí? ¿Cómo Dios, el Dios bueno, el Dios misericordioso, puede seguir siendo un Dios bueno si hace cosas malas? Como hoy día tenemos un poquito menos de tiempo, vamos a ir al tiro al grano. La pregunta es, primera cosa, ¿qué es bueno y qué es malo? Correcto. Yo creo que es necesario identificar y responder eso. O sea, mira, es bueno, yo creo bueno, es malo lo que yo creo malo, o en realidad la norma moral de bueno y malo es determinado, no por mí, al menos, César.
No, ese yo creo que es el mayor problema. El hecho de que pensamos de que somos nosotros lo que le damos forma al mundo, somos nosotros lo que le damos forma a la moral, a la ética, y somos, alguna vez lo dije, los finitos, los pequeños, nosotros los que designamos cómo tienen que ser las cosas. Y tenemos un concepto diametralmente opuesto a la realidad de lo que Dios plantea, porque es Él el que plantea lo que es bueno y lo que es malo. Es Él el que define el bien y el mal para el hombre. No es el ser humano. Es Él el que establece la línea, a partir de aquí esto es bueno y a partir de aquí esto es malo. Ahora, poniendo el mismo ejemplo, nosotros no, y esto yo siempre lo he pensado así, cuando ocurre algo en el mundo, Dios no, Dios, yo sinceramente yo creo aquí que Dios tiene múltiples objetivos que quiere cumplir. Es verdad, es muy triste para los cercanos aquello que le pasó a esta hermana. Es tristísimo, si ella estaba en Cristo, es súper triste. Pero nosotros no sabemos si eso en el tiempo va a generar un buen resultado en algo que Dios quiere conseguir en la vida de alguno de esos familiares, por dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el conocimiento de todas las cosas, primero que nada. Nosotros no tenemos el dominio de todas las cosas, nosotros no sabemos todas las cosas. Nosotros no tenemos el dominio del tiempo, del espacio. Nosotros no conocemos los corazones de los hombres. Con suerte logramos escudriñar nuestro corazón en un cierto porcentaje. Entonces, Dios conoce todas estas cosas. Es Él quien puede definir realmente lo que es bueno y lo que es malo. Lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, los hijos de Dios, para las personas en tiniebla, tristemente, esta cuestión es a causa de la oscuridad y del velo que tienen sus ojos y su incapacidad de ver, no logran entender y mirar así. Pero los hijos de Dios, nosotros tenemos que comprender que lo que ocurre en nuestra vida siempre tiene un buen fin. Aparte que también tenemos que aceptar, tenemos que vivir el hecho de que nuestra vida es pasajera, que somos peregrinos y extranjeros. El objetivo del redimido, del Hijo de Dios, no tiene que ver con lo que vive acá. Nuestro objetivo final es estar con Cristo, con el Señor en los cielos, una vez que partamos de este lugar. Si esta hermana estaba en Cristo, lo mejor que le pudo haber ocurrido fue lo que le pasó. Porque hoy día ella está en los cielos, disfrutando para siempre de las delicias que Dios le quiere otorgar, enjugando sus lágrimas, haciendo todo aquello que Dios quiere que podamos disfrutar en la eternidad. Claro, los que quedaron aquí sufren, pero no conocemos, insisto en esto, no conocemos los objetivos que Dios tiene con estas cosas que Él hace. Eso quería. Sí, no, yo creo que la respuesta es, respecto a la pregunta, es cómo Dios siendo bueno nos hace cosas malas, es que es una falsa pregunta. Es lo que se denomina un falso dilema. Dios no hace cosas malas. Todo lo que Dios hace es bueno. No, pero mira, se murió una madre joven. Pero yo creo que cuando nosotros analizamos eso, yo creo que el ejemplo más claro de esto es ver a María desgarrada llorando a los pies de Jesús. Claro. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Imagínense lo que significa para una madre ver cómo su hijo, su primogénito, está siendo molido en la cruz, en un tormento que es escalofriante, que es humillante, es terrorífico. Para la gente que quizás no dimensiona lo que estoy diciendo, yo les invito a que escudriñe un poco, que estudie un poco respecto a cómo es la técnica de tortura que significaba la cruz. Imagínense para la madre ver a su hijo en esa condición. Lloraba amargamente, dice la escritura. Estoy seguro que estaba desgarrada por dentro. ¿Es malo lo que le pasó a María? Perdónenme, si a María estaba desgarrada por dentro, porque de verdad era terrible lo que estaba viendo. La escena para una madre es angustiante y terrible, pero en el fondo lo que estaba pasando era lo mejor que le podía pasar, inclusive a María. O sea, no existe algo mejor, no existe y no va a existir nunca en toda la historia de los seres humanos
desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo, no va a existir un hito, un acto, una circunstancia, unas 6 horas mejor, de mejor bienestar y beneficio para la raza humana, como la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así es. Y María desgarrada, llorando. Y muchos más llorando, desgarrados, por lo que estaba, la escena que estaba ahí, una escena dantesca. Sí. Pero fue extraordinariamente bueno, inclusive para María, porque por medio de esa muerte Dios reconcilió en Cristo al mundo, inclusive a María, y por consecuencia pudo gozar hoy día de estar juntamente con Cristo, pudo experimentar la salvación de su alma, la redención de su ser íntegramente, y de gozar de manjares y de privilegios espirituales y materiales que son inconmensurables e indescriptibles, muchos de los cuales aún ni siquiera entendemos, ha subido a nuestro corazón. Claro. Ni siquiera somos capaces de dimensionar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Imaginemos el gozo que nos genera un atardecer o un amanecer hermoso. Bueno, todo lo hermoso de eso ni siquiera se compara con la hermosura que espera al alma que ha creído y ha sido escondido en Cristo por causa de esa tremenda angustia y agonía de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, en simple, Dios no hace cosas malas, pero pasamos tragedias. Sí, son tragedias para la carne, son tragedias para las emociones humanas, pero no significa que sean malas, porque desde la perspectiva de Dios, Dios siempre gana, Dios siempre se sale con la suya, Dios siempre hace de una cosa, de una de sus obras, algo beneficioso y bueno para sus propósitos y sus planes. Y Sí, eso yo creo que por un lado yo sé que puede sonar intimidante para la carne, porque te enfatiza en algo, no tenemos el control. Pueden pasarte cosas que tú temes que pasen, ¿sí? Pero por otro lado, es tremendamente gozoso el saber que servimos a un Dios que tiene el control perfecto. Y también sabemos a un Dios que es bueno. Un Dios que su corazón está comprometido con la benignidad, con cosas buenas. La Biblia dice que Dios tiene buenos planes para nosotros, eternos y presentes. Eso es tremendamente tranquilizador, creo yo. Totalmente, ¿no? Eso Oye, es. así es. Oye, tenemos que pasar a la siguiente sección. Los tiempos están. La música está, pero mira, qué buena música. La nueva sección ya no es tan nueva, ya no es tan nueva. Textos fuera de contexto. ¿Qué hacemos aquí? Presentamos un texto de los cientos o miles de textos que se han interpretado erróneamente, muchos de los cuales han traído muchísima confusión. El texto fuera de contexto de esta semana dice así: Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Típico texto del debate teológico, típico texto. Típico texto, Mateo 7:1. Típico, es el típico texto cuando tú haces un reproche teológico, doctrinal a algo, o a un ministerio, a una iglesia, a una congregación, o a una persona, o a un ministro. La típica respuesta que te da: no puedes juzgar, ¿quién eres tú para juzgar? No juzgues, no podemos juzgar. Transmitiendo esta idea de que los cristianos tenemos que andar en la vida como con una condescendencia permanente de aceptación de lo que denominan tolerancia a la impiedad, al pecado, a los principios ateos, al secularismo y a tanta basura hoy día, moralmente hablando, que está instalada en la mente de los hombres, y tenemos que simplemente guardar silencio. Frente a los falsos profetas tenemos que guardar silencio porque no podemos juzgar. Frente a los mentirosos tenemos que guardar silencio. Frente a la impiedad de los agentes públicos, de las autoridades, tenemos que guardar silencio porque no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Como si juzgar en sí, la acción
material de ejercer un juicio fuese algo impropio o impío o algo malo, de lo cual no podemos nosotros participar. Bueno, lo primero que hay que establecer, y vamos a ir a revisar el texto como siempre en su contexto, porque es la única forma de poder analizar esto. Lo primero que vamos a decir es que el texto, como todos los textos, no está solo. Y una regla básica de interpretación bíblica, y eso hay que establecerlo así, la regla básica, explicarlo así más bien. Cuando nosotros hablamos de interpretación bíblica, una regla de las varias que existen es, déjenme ampliarlo aquí para que se vea mucho mejor. Ahí sí, creo que ahí se ve mejor. Es considerar el contexto del texto. Es para considerar, es el contexto del texto para entender bien de qué es lo que el autor, inspirado por el Espíritu de Dios, está tratando de decir. Y aquí el texto, versículo, capítulo 7, verso 1 dice, como ya hemos dicho, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Estoy aquí para la gente que me está siguiendo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, aquí hay un elemento que es completamente nuevo respecto a la tradicional interpretación que se hace del texto. El texto no está diciendo que no hay que juzgar. El texto, de hecho, lo dice explícitamente. De hecho, el texto aquí abiertamente dice que hay que sacar primero la viga del ojo y después podemos juzgar. O sea, está estableciendo una condición para juzgar. Correcto. Por lo tanto, inmediatamente descartamos una falacia respecto a este texto. No es moralmente malo juzgar, ¿ok? Porque el texto nos permite hacer el juicio cuando se cumplen determinadas características. Claro. ¿Ok? Y ahora, ¿cuáles son esas características? Y aquí es importante entender que, que cuando se está hablando y cuando Jesús particularmente enseña sobre esto, está hablando a los fariseos. Los Sí, fariseos tenían una práctica, una costumbre además, que era efectivamente exigir la ley de lo imposible a el pueblo, ley que ni ellos cumplían, porque la ley era imposible, cumplir todas las correcto. normas establecidas por la ley. Entonces, el texto lo que hace es algo que, por cierto, estamos todos de acuerdo, que es inaceptable, es incongruente y es moralmente impío, o sea, es contrario a los valores de la piedad de Dios, el hacer algo, o sea, el juzgar a alguien por algo que tú también haces. Correcto. O sea, yo no puedo juzgar decirle a otro, eres un mentiroso, si yo miento. Claro. Yo no puedo hacer un juicio frente a eso. Lo que yo puedo hacer es decir, mentir es malo. Es malo porque yo también lo hago, pero está mal. Sí. ¿Se entiende la diferencia? Sí, correcto. Y el texto nos está explicando que en realidad puedo juzgar a otro, pero ese juicio es también para mí, si yo hago eso mismo. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seré juzgado y con la medida con que medís os será medido. O sea, yo soy juzgado a partir, en parte del juicio que pesa sobre mí es el que yo ejerzo sobre otros. Por esa razón yo tengo que procurar tener una integridad suficiente en aquellas materias en las cuales yo estoy ejerciendo un juicio. O sea, Sí, el problema no es el juicio, el problema es la hipocresía. César, correcto. ahí Sí, llegaron. es efectivamente. Ahora, nosotros tenemos que, bueno, el redimido, también aquí hay otro temita, que el redimido fue hecho justo. A nosotros nos hicieron justo, nos imputaron la justicia de Dios. Y, y resulta que a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, cuando nosotros predicamos a Cristo, nosotros estamos emitiendo un juicio sobre las personas. Porque la predicación del Evangelio es para salvación y para condenación. Y aquel que no cree en el Evangelio cuando se le está predicando, ya está condenado, pero en el fondo está reafirmando esa condenación. Entonces, si nosotros nos quedáramos con ese no juzguéis para que no seáis juzgados,
no deberíamos predicarle a nadie, porque si no vamos a emitir juicio sobre la vida de todas las personas, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, le estamos haciendo ver a los hombres su estado, su condición, por lo tanto sobre ellos estamos emitiendo el juicio que Dios tiene sobre sus vidas. Los estamos juzgando por su situación caída y pecaminosa en la que se encuentran. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. Pero aquí a lo que yo había dicho anteriormente, si nosotros fuimos hechos justos y no por algo que hubiésemos hecho nosotros, nos imputaron la justicia de Cristo. Dios cuando nos mira nos ve a sus hijos los ve como hombres justos, con capacidades para poder emitir juicio. Entonces, y es muy importante lo que tú dices, Esteban. Si yo voy a emitir un juicio, mi vida tiene que ser congruente con eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo creo que muchas veces pasa? La gente sabe que tiene vidas incongruentes. La gente sabe que tiene vidas que no corresponden a la demanda de Dios. Por lo tanto, dicen, no, sí que voy a emitir un juicio si yo no ni siquiera me acerco a lo mismo que estoy exigiendo. Entonces, claro, tienen temor de hacerlo porque saben que sobre sus vidas pende la condenación. Pero el redimido, que ha sido justificado por Cristo, sabe que tiene esto a su favor. Por lo tanto, puede él emitir juicio. Ahora, el punto es, nosotros no emitimos juicio por emitir juicio, así por decir, ¡ah! Para condenar a las personas de forma indiscriminada. Es la palabra de Dios, porque en el fondo lo que nosotros hacemos es predicar el Evangelio. Y Sí. el Evangelio acusa al hombre. El Evangelio le muestra al hombre su situación. Entonces, si una persona está robando y yo soy justo, porque a mí me imputaron la justicia y yo entendí que yo no tengo que robar, oye, no robes, no robes, no robes, no adulteres, no forniques, no aquí, no allá, porque es injusto hacer eso. Mm. Eso. Sí, no, o sea, en el fondo eso es. Y de hecho, la Escritura nos enseña que somos, por ejemplo, los cristianos, los llamados a defender, y somos los baluartes de la verdad. La iglesia es el baluarte de la verdad. Y que la iglesia se le ha concedido y se le ha entregado un mensaje que es el evangelio, que no puede ser guardado bajo un almud, sino que o como bajo nada, digamos. No sé cuánto están familiarizados con lo que significa almud, pero es como una especie de medida, un vasito, digamos, para que se entienda. Por lo tanto, la luz, que es el evangelio, debe ponerse al descubierto, y la luz ejerce juicio sobre las tinieblas. Sí, de hecho, ese es el problema de los hombres. La Biblia explicita esto, que el problema de los hombres es que huyen de la luz porque la luz deja de manifiesto sus obras impías. Claro. Y no quieren que los hombres no quieren que sus obras impías sean manifiestas. Entonces, el cristiano tiene una función, que es lo que se denomina una función profética, es decir, hablar de parte de Dios al mundo y decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y eso es, explícita y abiertamente juzgar. Por lo tanto, lo que no puede pasar es tener hipócritas ejerciendo juicio. Y eso es lo que el texto está diciendo. Esa es la Mm. advertencia que Jesús está diciendo. Está llamándonos a que juzguemos con cordura, con responsabilidad, pero fundamentalmente con integridad. Y eso es algo por lo cual tenemos que trabajar cada uno de los cristianos. Sí, César, totalmente. perdón, pero lo que no puede pasar es que traicionemos las órdenes y los mandatos de Dios por satisfacer particularmente una mala interpretación del texto que hacen muchos hoy día. Lo que no puede pasar, para que se entienda lo que quiero decir, que guardemos silencio para que la gente no se sienta ofendida porque estamos juzgando. Claro. Hay que decir lo que Dios dice de parte de Dios y delante de Dios, le guste a quien le guste, se sienta juzgado a quien se sienta juzgado, le moleste a quien le moleste. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Sí, César, se nos fue el tiempo. bueno. Yo pensé que 10 no íbamos, segundos, pero me 10 alegro. segundos, 10 segundos para despedirse, para cerrar. Amigos, que el Señor les bendiga. Siempre una alegría poder estar en el programa, poder tratar de expresar el Evangelio de Jesucristo a través de las temáticas que nosotros vemos. Y saludos a Ángel. Ángel, amigo mío, sus empanadas estuvieron extraordinarias. El conductor del programa va a poder dar testimonio de esto. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Oye, sí, se nos pasó, bueno, como no teníamos comentario hoy día, pero hay que decirlo y reconocer que no hay deuda que no se pague,
Ni plazo que se cumpla, esa era. Ni plazo que no se cumpla. Gracias, Angelito. Probamos las empanadas, sin duda alguna. Son las mejores empanadas de Chile y las mejores que he probado. Y he comido afuera también, así que yo diría que tengo vasta experiencia en la prueba de empanadas y son de las mejores que he comido, así que no se ofenda a mi mami, que también hace empanadas muy ricas, pero yo creo que son mejores. Pero de verdad, Ángel, gracias por acompañar cada capítulo de más y por cumplir la promesa. Así que ya ahora está la pelota de nuestro lado, César, tenemos que cumplir nosotros, pero ya. El tiempo nos pilló. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos permiten sacar adelante esta señal. Gracias a Fundación Metanoia y les invitamos formalmente a que se unan a la red de personas que apoyan, que aportan también, que oran por Fundación Metanoia, por el equipo de Fundación Metanoia, por Metanoia TV, por las plataformas de comunicación, que se suscriban a las plataformas de YouTube, a las plataformas de WhatsApp que tenemos. Háganse socios, por cierto. Ahí voy a ir poniendo, está apareciendo abajo el blog, el sitio web de Fundación. Si quieren sumarse al canal de WhatsApp, estamos enviando contenido diariamente también ahí a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, ahí está toda la plataforma de videos. Este capítulo y todos los capítulos están quedando ahí, pero también que les invitamos a que se hagan socios y aporten financieramente para el trabajo que se está llevando a cabo para la defensa, divulgación y predicación del Evangelio. Los dejamos con un video de invitación a que se sumen a la red de socios de Fundación Metanoia. Dios les bendiga. Nos vemos el otro jueves, si Dios así lo permite. Gracias. Chao, chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.